El día de hoy vamos a hablar de cómo dar feedback, que es un tema que nos han pedido muchísimo, o retroalimentación para los que no hablan inglés. Feedback, a mí se me graba mucho esta palabra, ¿no? Que es una de las competencias, puedo decir, gerenciales o directivas y de liderazgo más importantes, pues en este siglo, en la historia de los tiempos, en general en las empresas. Y quiero platicar esta anécdota porque cuando llego a México y lanzo Gift como regalo, que se llama Gift Group, mi empresa, Gift, como saben, en español es regalo, es presente, ¿no? Y nace porque en algún momento una jefa me manda a llamar a su oficina y me dice, le estoy hablando hace 20 años, me dijo, quiero darte un regalo de vida y te espero en mi oficina. Yo dije, ¿qué me va a dar, un coche o me va a dar qué? Una promoción. Y entonces llego a la oficina de esta jefa, a quien le mando un abrazo, y me dice, te voy a dar un regalo de vida. Y se me posicionó tan padre ese momento que dije, yo no sé qué voy a hacer con este momento en algún lugar de mi carrera. Y bueno, 20 años después, no, 15, porque esto lo arranqué hace 5 años y medio, Gift Group. Y dije, yo quiero darle al mundo un regalo, quiero aportar hasta el alcance que sea, ¿no? Para algunos puede ser grande, para otros puede ser chico, micro, mediano, lo que sea. Y dije, esta marca yo la quiero tener. Y pensando en este feedback. Y cuando hablamos de feedback, de retroalimentación, primero antes de meterme a qué es y cómo hacerlo, pues para mí es el por qué hacerlo y por qué nace y por qué es importante. Claramente cuando estás en un mundo, en un sistema de gente, y sistema me refiero a un grupo de personas que van por un objetivo en común y va a haber jerarquías y va a haber roles, claramente todos o todas en algún momento pues tenemos que comunicarnos y en este camino de lograr, en este camino de avanzar, en este camino de crecer, pues siempre va a haber decisiones y esas decisiones que al final nos resume como ser humano, pues son calificadas o son calificables. Y alguien tiene que dar esa batuta y seguir la conversación y calificar y decir, oye, ¿lo hiciste bien o lo hiciste mal? Yo lo que creería es que el feedback tendría que empezar por uno mismo. ¿Y por qué razón? Pues porque nos va a permitir ser mejores, así de claro. Otros lo hacen por otros fines, ¿no? Otros lo hacen por ejercer poder, otros lo hacen por tener un mejor posicionamiento, por hacer sentir mal a las personas, por creer que es lo que tienen que hacer en el momento a lo mejor inadecuado. Pero la realidad es que el feedback, si lo ves con esta mentalidad de regalo, pues tiene que ver con hacer mejor las cosas, con crecer como profesionistas y tomar mejores decisiones para alcanzar mejores resultados. Y pensando en esto, el feedback número 1 tendría que empezar con uno mismo. La realidad es que es muy difícil ser consciente. Cuando hablamos de conciencia en un tema de liderazgo admirable como lo estamos posicionando en Líderes 2050, es muy complicado. Yo soy coach, como saben, de varios ejecutivos. Ya no me da tanto tiempo. Cuando puedo lo hago y lo hago con todo el gusto. Pero la mayoría de las personas que yo les doy coaching, el gran problema es no estar consciente de lo que hacen en el presente, de las decisiones que toman. Entonces, darte retroalimentación a ti mismo constante, ya sea por meditación, por un pensamiento, por análisis, por caminar y pensar en lo que hiciste bien o mal, pues no está tan sencillo, porque estamos en el día a día como maquinitas, ¿no? Por ahí había un autor que decía, vivimos dormidos y no estás pensando en las decisiones que tomas, cómo las tomas, realmente si haces un análisis muy detallado o no. Hay veces hay que tomar decisiones rápidas, me queda claro, pero si hay que hacer un alto en el camino, yo te diría, si no es diario, al menos 1, 2, 3 veces a la semana y decir cómo lo hice bien, lo hice mal, qué voy a hacer mejor, qué me falta y actuar en consecuencia. Porque el feedback, cuando empieza con uno mismo, si no se actúa, como lo sabes, pues se queda en una ilusión por ahí y las ilusiones no sirven para nada. A veces nada más te hacen perder tiempo en la mente y no en la ejecución. Y bueno, cuando ya lo llevamos a un nivel más de equipo, ya no solo de ti, cuando hablamos ya de este feedback, de esta retroalimentación que se tiene que dar por naturaleza en cualquier equipo, en cualquier momento, en cualquier proyecto, pues sí tenemos que tener en cuenta que hay formas de hacerlo. Y por ahí hay varias metodologías, ¿no? O varias formas. Una, la más conocida, es el típico sándwich, ¿no? Que positivo, luego entras con algo medio y luego lo negativo, etcétera. Pero yo me quiero meter más allá porque depende mucho de la cultura, depende mucho de cómo fuiste formado. No es lo mismo dar feedback en Alemania que dar feedback en Asia, que dar feedback en Estados Unidos, o una persona de un país a otra, o de una clase social a otra, o de una raza étnica a otra. Tiene muchísimo que ver el cómo fuiste formado,
qué tan alta está tu autoestima. Van a decir, oye Ricardo, pero ¿de qué me sirve a mí? O yo, ¿por qué tendría que fijarme en la autoestima de los demás o en la confianza del otro? Si lo único que estoy hablando es de que lo hizo mal o lo hizo bien, ¿por qué yo me voy a meter a pensar que la otra persona puede ser susceptible? Pues, oh sorpresa, la mayoría de la gente no está preparada para recibir retroalimentación o no de la forma en la que tú estás acostumbrado a darla. Yo lo que les diría en temas de retroalimentación es, primero hay que darlo, sí o no. O sea, primero se necesita darlo o es un tema más de tu posicionamiento y de tu ego y de tus ganas de querer dar feedback por dar. Ya que definiste eso, ahora es a quién le voy a dar feedback y qué voy a decir de feedback. Hay que preparar esto. Porque no es siempre a la persona, es muchas veces a la decisión que tomó la persona. Y sí tienes que pensar en la persona. ¿Por qué? Porque le puede pegar en el autoestima más de lo que crees. O hay gente, pensando en ciertos americanos, por ejemplo, que los tengo muy estudiados en este tema, por lo regular, no todos, pero ellos tratan de evadir el feedback directo. Ellos te dicen como cosas y como que vas bien, pero es difícil que te digan muy de frente, lo estás haciendo mal aquí, 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 y estás en riesgo de perder tu trabajo. Que yo preferiría que fueran así conmigo, pero no todas las personas prefieren eso. Hay personas que prefieren algo más suave. Entonces, ¿por qué hay que pensar en el otro? Porque sí puedes tú generar que la productividad baje, que la persona empiece a generar estrés, burnout, como le llaman ahora, con la norma 035, etcétera, y que empiece a bajar su capacidad de dar resultados, de engagement, de compromiso, de ganas, de pasión de estar en esta empresa. Y van a decir, entonces soy la mamá, Ricardo, soy el psicólogo, soy el psiquiatra. No, pero si eres un gran líder admirable, y cuando hablamos de conexión, cuando hablamos de humano, cuando hablamos de gente, de conectar con el corazón, cuando hablamos de multiplicar líderes, pues claramente tienes que saber con qué persona te estás comunicando, cómo lo vas a abordar, en qué momento lo vas a abordar, y eso sí va a ser muy importante. Y diferenciar que no tiene que ver nada con el ser humano per se, a menos que así fuera, sino con el profesionista que le está jugando en el día a día, en la cancha, y que se equivocó en algún momento o que le hace falta algo, no siempre fue un error, a lo mejor lo hizo incompleto y que necesita para ser mejor, pues que alguien le diga, pues desde otra perspectiva, lo que puede atender o lo que puede tener mayor atención. Ahora, el feedback no siempre tendría que ser negativo de una causa negativa. Tú puedes dar feedback desde un posicionamiento positivo, ¿no? Que más que feedback es reconocimiento, es celebración, y ahí yo lo aplaudiría y lo llevaría en grande, y a lo mejor ese sí puede ser público. Y ahí hay como ciertos factores como de debate, ¿no? Culturales. ¿Lo voy a hacer público? ¿No lo voy a hacer público? También me han preguntado eso. ¿Qué tanto el feedback debería ser público? No, pues yo te diría, depende de la cultura y depende de la persona. Si estás en una cultura que no están acostumbrados a tener esta capacidad de comunicación directa, formal en el momento, pues sí va a ser complicado que tú digas algo en público porque la persona se va a sentir muy chiquita. Pero si estás acostumbrado y depende con el tipo de personas y nivel con el que estés trabajando, si es más senior, en teoría tendrían que tomarlo menos personal, pero tú sabrás si te avientas a decirlo en ese momento, y la forma en la que lo digas pues va a ser muy importante. Y otra, siempre yo les recomiendo, pues hay que dejar por escrito esto, porque la mayoría de las personas, cuando hablamos de comunicación y nos hemos metido mucho en esto, asimilamos, ya sabemos esta historia que lo he dicho en otros podcasts. Cuando tú comunicas, la gente no recibe el mensaje, percibe, y tienes que asegurarte que la persona entendió tus mensajes, tus frases y la forma y el tono y el fondo que tú querías transmitir. Y ahí recomiendo que la otra persona regrese lo que entendió, lo que se lleva, y lo dejes por escrito, no por un tema de no confiar o por tener papelito habla, no esta cultura, sino meramente porque haya un antecedente donde al final pues va a ser positivo, si lo quieres ver así, para que la persona no repita o no se le olvide o se vaya imaginando o vaya percibiendo otro tipo de cosas a lo largo del camino. Yo soy Ricardo Enríquez Duarte. Esto es Líderes 2050. Les mando un muy, muy fuerte abrazo. Ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas. Estamos en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Apple, Google Podcast, en Deezer, en TikTok, que ha crecido muchísimo. Estamos muy contentos en Instagram, etcétera, Facebook. Por ahí subimos algunos reels. Y la Academia Líderes 2050, por si quieren ser unos líderes fregonazos, es www.academialíderes2050.
@tonta.com. Los espero en la próxima generación ahí. Inscríbanse y lleven a gente, compartan, porque esto es para todos y es por todos. Gracias a todo el equipo que me ayuda a realizar este podcast, que lo hacemos posible y lo hacemos, créanme, con todo el amor, nos llevamos increíble. Es gente muy buena, gente de corazón, y que lo principal objetivo es que ustedes crezcan y sean mejores líderes. Gracias, nos vemos muy pronto.